Buenos días, amados remanentes. Vamos a dar inicio al mensaje de departamentos de jóvenes con el título El propósito de la vida, basado al texto bíblico en 1 de Corintios capítulo 2, versículo 12. Veamos la palabra en esta mañana. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Palabra de Dios. Este es el texto bíblico de esta mañana en el 1 de Corintios capítulo 2 versos 12. Nos habla sobre el propósito de nuestra vida, el propósito por la cual Dios nos ha llamado, el propósito por la cual Dios nos ha concedido, ¿verdad? Este pacto para que podamos disfrutarlo de una manera correcta. Y en esta mañana vamos a recordar, en la parte de la introducción, vamos a recordar nuevamente la condición espiritual del campo. El campo vive una vida, la humanidad vive una vida desordenada, ¿verdad? Porque está en Génesis capítulo 3, 1 al 6, está separado de Dios y vive una vida vacía, ¿verdad? Por causa del pecado, y eso lo vemos en Romanos 3:23. El mundo vive, la humanidad vive una vida en tinieblas. Está en tinieblas, ¿verdad? Porque está atrapado en Juan 8:44, bajo la esclavitud de Satanás. Entonces, esa es la condición de la humanidad que no tiene a Cristo en su corazón. Por eso es importante, ¿verdad?, entender como remanente la condición espiritual de la humanidad. Es lo que tenemos que ver con los ojos espirituales. Tenemos que ver esta condición espiritual. Y como está en esta condición espiritual, está en este marco, ¿verdad? La humanidad vive en este marco, bajo la corriente de Satanás. Entonces, como resultado, están aferrados a Génesis 3, en el yo. Están aferrados a Génesis capítulo 6, bajo sus propios deseos, que es el deseo del hombre. Por esta razón, este deseo del hombre lo lleva a un fracaso, ¿verdad? En Génesis capítulo 11 vemos el fracaso del hombre. Esa es la condición de la humanidad que no tiene a Cristo. Esta es la condición de la humanidad que vive separada de Dios. Por eso nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Número 1, tenemos que entender como remanente nuestro propósito, el propósito de mi vida. 2, yo debo entender el pacto. ¿Qué pacto? 1, el propósito de Dios. El propósito de Dios en mi vida. Yo debo aferrarme al pacto, al pacto de Cristo. 3, yo debo dar una respuesta a este campo. ¿Qué respuesta debo dar a este campo? Debo dar la respuesta del Evangelio, en este campo del evangelismo. 4, yo debo tener un solo camino. ¿Qué camino? De ir y hacer discípulos, ¿verdad? Con esta autoridad dada de Dios, de poder ir al camino de las 237 naciones, la evangelización mundial. Esto debe ser mi enfoque, mi propósito, entender el propósito de Dios en mí. ¿Qué pacto? Aferrarme al pacto de Cristo. ¿Qué respuesta debo dar a este campo? El Evangelio. ¿Qué camino debo ir? De realizar el mandato celestial, de poder evangelizar el campo que está en desastre, las 237 naciones del mundo. Número 5, yo debo ir
a este campo del evangelismo con estas bendiciones. ¿Qué bendición? Las 7 bendiciones dadas por Dios. Yo debo salir al campo del evangelismo aferrando a esta bendición. Número 1, yo debo ir disfrutando mi identidad. ¿Qué identidad? La identidad de ser llamado hijo de Dios. 2, yo debo ir al campo, ¿verdad?, con la identidad de la morada y la guía, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Con esta identidad yo debo salir al campo. Yo debo ir a este campo del evangelismo disfrutando. ¿Qué debo disfrutar? Debo ir disfrutando, ¿verdad? Debo ir disfrutando de la oración. Disfrutar de la oración. Estos 3 yo debo disfrutar. Con esta identidad yo debo cumplir el deseo de Dios, de poder evangelizar el mundo. Número 4, yo debo salir al campo, ¿verdad?, con la clave. ¿Qué clave? La clave de poder solucionar este problema. La clave de solucionar el problema. ¿Qué problema? Este problema espiritual, porque esto es el problema. Esto es un problema y es un problema espiritual. Por eso yo debo ir con la clave de solucionar el problema. ¿Y de qué hablamos? De la autoridad. De la autoridad de quebrantar las tinieblas. En el nombre de Jesucristo, con esto yo debo ir. 5. Yo debo ir en el horario de Dios. La hora de respuesta. ¿Qué hora de respuesta? La hora de respuesta, ¿verdad? De que yo voy al campo porque tengo bajo mi respaldo los ejércitos de ángeles, ¿verdad?, a mi favor. Como Cristo está en mí, yo tengo ángeles, ¿verdad?, que van a poder estar conmigo en el campo del evangelismo. Es la promesa que Dios me está dando. Por eso debo ir con la hora de la respuesta, ¿verdad?, con el respaldo de la movilización de los ángeles. 6. Yo debo ir con este camino. Debo ir con el camino para triunfar las pruebas. ¿Y sabes cómo se llama esto? Esto es el respaldo. Esto es mi respaldo celestial, ¿verdad? Y por último, la última bendición, yo debo ir como testigo. Como remanente, debo ir como testigo. Yo debo ir como testigo al campo. Con testigo, porque ser testigo es el propósito de mi vida. El propósito de mi vida es salir al campo, ¿verdad?, a poder ser testigo y realizar la evangelización mundial. Esto es mi autoridad. Por eso Dios me ha dado estas 7 bendiciones. Esas 7 bendiciones para poder conquistar este campo que está en desastre. Por eso es importante entender el propósito de Dios en mi vida. Y el propósito de Dios en mi vida es ser testigo, es proclamar el evangelio. Debo ir a este campo aferrado al pacto de Cristo. Debo ir a este campo con la respuesta única de transmitir el evangelio. Debo ir a este campo con mi único objetivo, el camino de poder realizar el mandato celestial, de poder salvar las 237 naciones del mundo solo con el evangelio. Ir al campo disfrutando de las 7 bendiciones que Dios me ha dado. Esas 7 bendiciones es para poder realizar la evangelización mundial, las bendiciones para ser testigo. Y estas son las 7 bendiciones. Hijo de Dios, la guía del Espíritu Santo, la respuesta de la oración, la autoridad para quebrantar las tinieblas, la movilización de los ángeles,
el respaldo celestial y la evangelización mundial. Esto es lo que yo tengo y esto es lo que yo debo transmitir. Por eso soy testigo de lo que puedo ver, un campo vacío, desordenado y en tiniebla. Soy testigo de lo que tengo, estas hermosas bendiciones. Soy testigo de lo que yo transmito. ¿Qué voy a transmitir? Solo el Evangelio. Por eso yo debo entender este propósito de mi vida. Para esto Dios me ha llamado. Este punto es el propósito de mi vida. De ser testigo en proclamar su hermoso Evangelio. Por eso es importante entender mi identidad. ¿Quién soy yo? 1. Recordar. Yo soy imagen de Dios. Yo soy imagen de Dios que tiene la vida. Yo soy hija de Dios que tengo la autoridad. ¿Para qué? Para ser testigo en proclamar el Evangelio. Si tengo mi identidad, si lo disfruto correctamente, si disfruto de la vida en mí, Cristo en mí, si disfruto de la autoridad dada por Dios y poder así conquistar el campo que está en desastre, yo lo tengo todo. No necesito agregar otra cosa en mi vida. Por eso, esto será lo que yo voy a disfrutar y lo que voy a utilizar. Esto es entender el propósito de mi vida, el propósito por la cual yo fui llamada. Y el propósito de Dios en mí es para que yo sea testigo en proclamar este Evangelio. Por esa razón nosotros debemos disfrutar de esta identidad. Y sobre todo nosotros como remanentes tenemos que salir al campo con estos 5 puntos. Con estos 5 puntos. Debo salir al campo entendiendo el propósito de Dios en mí. Debo salir al campo aferrada al pacto de Cristo. Debo salir al campo con la respuesta que debo dar, el Evangelio. Debo salir al campo entendiendo mi misión de poder ser testigo en proclamar el Evangelio. Debo salir al campo disfrutando y utilizando mi autoridad, que son las 7 bendiciones dadas por Dios. Esto es la bendición y los 5 puntos que yo debo salir disfrutando y utilizando esta hermosa bendición dada por Dios. Entonces nosotros como remanentes debemos entender algo. Tenemos que entender que esto ha sido dado por Dios. Debemos entender que nosotros tenemos que salvar este campo y entender que el deseo de Dios es salvar las 237 naciones del mundo. Por eso debo disfrutar de mi respaldo. ¿Qué respaldo? El respaldo celestial. Jóvenes, pase lo que pase, si está pasando por circunstancias, recuerda, ya estás dentro del pacto, ya estás dentro del arca. Tu vida está dentro del itinerario del pacto de Cristo. Tienes un respaldo celestial. Tienes el respaldo de Filipenses capítulo 3, versículo 20 en tu vida. Esta promesa dada por Dios, ¿verdad? De que ahora tú eres la morada del Espíritu Santo. ¡Wow! Somos morada del Espíritu Santo. El que habita en mí es Cristo y Cristo es la vida y es el que me va a dirigir y es donde yo debo entender que mi vida ya está dentro del plan de Dios, el itinerario del pacto de Cristo. Por eso yo debo entender cada día la dirección de mi vida. ¿Qué dirección? La dirección de mi vida es, la dirección de mi vida es la evangelización mundial. Esto es la dirección de mi vida. Este debe ser mi enfoque. Este debe ser mi centro. Este debe ser mi sueño. Este debe ser mi imagen. Este debe ser mi visión. Que mi vida esté direccionada para la evangelización mundial. 2, 3, 7. Como remanente, este debe ser mi centro, mi enfoque, mi visión. La evangelización mundial. Que tú y yo juntos podamos ser testigos de este evangelio. ¿Cómo?
a través de esta bendición. Los 5 puntos, junto a estos 5 puntos, caminaremos hacia el campo del evangelismo, donde vamos a tener el verdadero éxito en Cristo. ¿Cuál éxito? De que este campo que esté muerto será avivado. Este campo que está vacío será lleno del Espíritu de Dios, ¿verdad? Por eso es importante disfrutar mi identidad. ¿Quién soy yo? Soy hija de Dios. Tengo el pacto de Cristo. Su reino, Hechos 1:3, el reino de Dios se ha establecido eternamente en mi corazón. Tengo la bendición de la guía y la llenura del Espíritu Santo, el verdadero poder dado por Dios. ¿Para qué? Para cumplir esta misión, la evangelización mundial. Queridos jóvenes, como conclusión, quiero concluir, como conclusión de este mensaje, quiero recordar algo. Amados jóvenes, que tú y yo podamos juntos, en este tiempo de la pandemia, viajar en poder salvar las 237 naciones del mundo. ¿Cómo? A través de la oración. Que juntos viajemos en la oración, orando por las 237 países del mundo. Juntos podamos concentrarnos como remanente, que podamos concentrarnos juntos, ¿verdad?, en la palabra. Que podamos disfrutar juntos la oración. Y así disfrutar en el tiempo de Dios el evangelismo. Esto es lo que tenemos que disfrutar juntos. Y a esto se le llama los 3 O. Que esto sea la naturaleza de mi diario vivir. Hoy me aferro a la palabra. Hoy viajo en la oración. A través de la oración voy a viajar por todos los países del mundo, quebrantando las tinieblas para que en el horario del Señor, en el campo del evangelismo, se pueda establecer el reino de Dios en cada país. Recuerda, tú eres importante. Recuerda algo. Juntos podamos disfrutar el verdadero yo en nosotros. El verdadero pacto de Génesis 3:15. Recuerda, todos los problemas espiritual, todo fue consumado. Juan 19:30, consumado es. Este problema del pasado, presente y futuro se ha solucionado. Ahora es el tiempo de que tú y yo podamos disfrutar el propósito de la vida, disfrutar del propósito de Dios en mí, de poder aferrarme al pacto de Cristo, de poder salir al campo a dar la respuesta en el Evangelio, de poder caminar hacia el campo de la evangelización mundial como testigo y poder disfrutar en este campo de las bendiciones dadas por Dios, porque esto es el objetivo por la cual Dios nos dio esta hermosa bendición, para poder realizar la evangelización mundial. Estos 5 puntos, no lo olviden, este es el camino verdadero para conquistar las 237 naciones del mundo. Que en mi corazón, mi dirección sea la evangelización mundial. Dios me lo bendiga. Muchas gracias.